Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saluda Pipo trayéndoles la guía de la casa recompensas Miss Fortune. Vamos a ver el día de hoy para esta campeón ADC en la línea de bot lo que son runas, habilidades, counters, entre otros, para que ustedes entiendan al 100% las mecánicas de este campeón que es muy baneado en los juegos de clasificatoria. Así que comencemos, let's go. Bueno mis game player, vamos a hablar en este momento de las habilidades para Miss Fortune, la casa recompensas. Primero la pasiva, toque de amor. Miss Fortune inflige daño físico adicional cuando usa un ataque básico contra un objetivo nuevo. Entonces utilicémoslo para hacer mucho daño entre los dos campeones de la línea de bot, ya que este salto va a generar más daño de lo normal. Entonces aprovechemos esa pasiva y aprovechémosla también para lo que es la limpieza de la línea. La Q, doble bala. Miss Fortune dispara una bala que inflige daño a un objetivo y la unidad de atrás de él. Ambos impactos pueden aplicar toque de amor. Entonces no solo vamos a generar el daño normal, vamos a generar el daño de la bala y el daño de la pasiva. Esta es nuestra habilidad principal. Utilicémoslo casi siempre con los últimos esbirros que tengamos en la parte de la limpieza para afectar al campeón enemigo. Si se la podemos aplicar directamente, mejor aún. Hablemos de la W alarde. De forma pasiva Miss Fortune obtiene velocidad de movimiento. Cuando la activamos, nosotros lo que vamos a hacer es otorgar velocidad de ataque. Utilicémosla 100% en las teamfight. Tengamos en cuenta que no dura mucho la habilidad, entonces aprovechémosla más que todo para tratar de eliminar al ADC enemigo. Después de eso tomamos la E, lluvia de plomo. Miss Fortune revela un área con una lluvia de balas que inflige oleadas de daño y adicional ralentiza a los enemigos. Esta nos va a servir bastante para generar daño zonal y limpiar o pushear la línea. Entonces utilicémosla bien porque el problema de esta habilidad es que tiene mucho CC. Y por último la R, la ulti balacera. Generamos una forma de cono frente a ella, lo que inflige una enorme cantidad de daño y cada oleada puede infligir golpes críticos. Entonces no solo estamos haciendo un daño en zona, estamos generando críticos. Por eso es una de las habilidades importantes con Miss Fortune, es subir tanto el daño como el crítico para que con esta habilidad ulti podamos generar muchísimo más afectación en las teamfight. Esas serían las habilidades. Ahora miremos el orden. Bueno mis game player, el orden de las habilidades con Miss Fortune es muy sencillo. La primera habilidad que vamos a sacar adelante va a ser la Q. Es la primera que vamos a llenar en totalidad. En el nivel número 2 vamos a tomar la W y en el nivel número 3 la E, que es las balas de plomo. De ahí en adelante comenzamos a subir la Q, la W, que nos va a dar mucha velocidad en este momento de ataque, y como último vamos a subir la lluvia de plomo. Tomamos nuestro ulti al nivel 6, 11 y 16. Este sería el orden que nosotros vamos a utilizar para habilidades para sacarle el 100% de provecho a Miss Fortune. Hablemos con qué objetos lo vamos a combinar. Vamos a ver en este momento lo que son los objetos. Lo primero que vamos a tomar va a ser el Tótem Guardián, la espada de Doran y lo que es la poción de vida. Lo que yo siempre recomiendo para armar a Miss Fortune, el primer ítem, el espadón, nos va a dar mucho ataque y nos va a ayudar a limpiar la línea mucho más fácil. Después de eso tenemos dos opciones. Yo que normalmente suelo hacer primero el filo infinito, porque nos da 80 de ataque y 25 de probabilidad de impacto, adicional a que nos ayuda a que los críticos sean entre un 200 a 225, entonces nos sube bastante el daño. Después de eso generamos el segador de esencia, que nos va a dar ataque más crítico y nos va a reducir los enfriamientos. Al haber hecho esto, el tercer ítem que tomamos es el cañón de fuego rápido. Nos va a dar velocidad de ataque, probabilidad de impacto crítico, velocidad de movimiento, y adicional a eso nos va a dar la pasiva, que es francotirador, y los ataques con vigor infligen 120 de daño adicional. Entonces nos va a dar un mayor alcance y nos va a dar un mayor daño.
Como cuarto ítem que siempre recomendamos puede ser o una sanguinaria, que nos va a dar poder de ataque y recuperación o robo de vida, o si no, si tenemos muchos tanques, un recordatorio letal, porque esto nos va a dar penetración. Acá estos ítems ya comenzamos a jugar dependiendo como veamos la partida. Entonces llevamos unas botas de velocidad, un filo infinito, que sería el ítem número 2, el segador de esencias, el cañón de fuego rápido, sugiero hacer la sanguinaria y el ángel de la guarda. Con eso quedaríamos con los 6 ítems principales, ya que lastimosamente para lo que es el late game a Miss Fortune le hacen mucho focus. Entonces el ángel de la guarda nos va a dar mucha sostenibilidad en lo que es las teamfight. Esa sería la configuración en este momento mis game player para los objetos. Ahora hablemos las runas. Las runas, mis game players, son muy importantes para este campeón. Lo primero que nosotros vamos a armar va a ser el ataque intensificado. Cada 3 golpes consecutivos que le generemos a un campeón enemigo va a generarle entre 40 a 180 de daño adaptable. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo con el desgaste. Recordémoslo, 3 golpes consecutivos. Después de eso vamos a tomar triunfo. Los asesinatos y asistencia nos van a dar un 12% de vida y nos van a otorgar 20 de oro, que eso nos va a ayudar muchísimo a la configuración que tenemos, ya que es un poco costosa. La tercera que vamos a manejar va a ser la leyenda del linaje. Obtenemos un 0.6 de robo de vida. Esto lo podemos acumular hasta 20 veces. Y les recuerdo, lo podemos ganar las acumulaciones con asesinato de monstruos épicos, campeones, las asistencias o la derrota de monstruos grandes o súbditos grandes. Entonces aprovechémoslo porque esto nos da mucho sustain. Como último vamos a tener golpe de gracia. Infligimos un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Como runas secundarias vamos a tomar el calzado mágico, que al minuto número 12 recibimos las botas, la galleta o entrega de galletas, que nos van a entregar 3 galletas en total. Cada 2 minutos nos van a entregar de a una, para un total de 3 al minuto número 6. Y recordemos que esta entrega de galletas nos hace una recuperación instantánea. Y la última que vamos a tomar como runas terciarias va a ser el 10% de velocidad de ataque, el 9% de fuerza adaptable, y como estamos en la línea de bot vamos a tomar el 6 de armadura. Esa sería la configuración de las runas para Miss Fortune. Como último hablemos de los counters. Como counter principales para Miss Fortune tenemos a Sayat, a Ashe, a Kog'Maw, a la Jinx y al Ezreal. Entonces, ¿qué pasa con estos campeones? Gracias a la movilidad y las mecánicas que tienen va a ser un poco más difícil de ganarle. No es imposible, solo que tenemos que tener un poco más de cuidado, ya que pues nos generan una afectación mayor a nuestras habilidades. Como siempre les digo, todo es simplemente práctica. Esa sería los counter para Miss Fortune. Esa es la guía de la casa recompensa Miss Fortune. Recuerden que si la guía ha sido de su utilidad, pueden darle like y suscribirse al canal para estar pendientes al nuevo contenido que vamos a estar sacando de otros campeones. Igualmente recuerden que si tienen alguna duda o inquietud o alguna sugerencia, pueden dejarla también en los comentarios en el video. No siendo más, les habla Pipo. Les recuerdo, diviértanse, gócensela. Esta ha sido la guía básica de la casa recompensas Miss Fortune. Les deseo éxitos y GG.